Vamos a continuar con más información y le vamos a dar la bienvenida, como todas las noches, a nuestro compañero Mario Córdoba, y en este caso, Mario, para hablar sobre este enemigo silencioso que es el monóxido de carbono. Y nuevamente conocemos esta noticia lamentable de que se cobró nuevas vidas. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Karina, ¿qué tal para vos? Sabés que los datos por allí son escalofriantes, ¿no? Casi 20.000 personas intoxicadas según encuestas, 500 personas fallecen por el tema de monóxido de carbono. Este enemigo silencioso y lamentablemente nuestro país el fin de semana se vio envuelto en un hecho trágico, ¿no? El fallecimiento de una familia, el papá, la mamá y sus tres hijitos de 7, 6 y 1 año. Se salvó una beba de cinco días de vida, ¿no? Realmente entonces hoy hemos apelado a la sapiencia, al consejo, como siempre, de Rubén Bosilachi. Rubén Bosilachi es gasista en la localidad de San Jerónimo Sud, matriculado. Rubén siempre charla con nosotros y bueno, cuando llega la temporada invernal, los consejos que por ahí son ya conocidos por todos, pero muchas veces a lo mejor ante la adversidad, ante el frío, la crueldad de las temperaturas, muchas veces pasamos por alto de chequear debidamente todo lo que son los sistemas de calefacción. Rubén, bienvenido, un gusto tenerte allí. Gracias por ayudarnos, por lo menos, para llevar algo de información que tiene que ver básicamente con la prevención sobre el monóxido de carbono. Bienvenido, Rubén. Hola Mario, buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, aquí desde la virtualidad. Bueno, mira, sí, la idea es un poco sugerir a los clientes y al usuario en general, un poco como decís vos, lo que ya se repite año a año, y la idea es que hay que hacer un control y un mantenimiento preventivo para evitar estos accidentes de monóxido de carbono, como vos bien decías, y que, bueno, no ocurran estos accidentes fatales como el que vos mencionabas. Yo lo que sugiero que al menos una vez al año se haga una revisión completa de la instalación y de los artefactos, porque el hecho de que un artefacto encienda no significa que está funcionando bien. Por ahí el artefacto enciende, pero hace una mala combustión o tiene una deficiencia, un desgaste prematuro. Bueno, se arruina la cámara de combustión, se arruinan los quemadores, bueno, y eso hace que, bueno, produzca monóxido de carbono. Pero además, tener en cuenta la revisión de las rejillas de ventilación, que no estén tapadas, que no estén aplastadas, los caños de los tirajes, los caños de evacuación de gases quemados de los artefactos, tanto sea un calefón, un calefactor TBU o un calefactor DB, también que no estén obstruidos, que no se formen nidos de pájaros. Bueno, son todas cositas que se ven año a año y que a veces la falta de mantenimiento o una revisión minuciosa de los artefactos hacen que ocurran estos accidentes. Rubén, cómo la gente que nos está mirando en este momento se puede dar cuenta que su artefacto no está funcionando bien. Hay hay un parámetro que uno puede, a simple vista, digo, decir, che, esto no está funcionando como debe. Sí, buena pregunta. Un parámetro a simple vista es que la llama tiene que ser de color azul, pero hay veces que en los artefactos tiro balanceado la llama queda un poco oculta y no se alcanza a visualizar bien la totalidad de la llama, entonces uno no aprecia demasiado. Pero además, a veces los artefactos, como dije recién, se deterioran y entonces hacen que también el monóxido de carbono, en lugar, hablando de un tiro balanceado, en lugar de Sí, sí. expulsarse hacia el exterior, también va parte al ambiente. Y eso también es peligroso. Característica de este gas, Y Rubén, bueno, lo sí, puedo oler. no, eso es lo más grave. Bueno, se dice que, que el monóxido de carbono es un asesino invisible. Se dice así porque, bueno, es un gas que no tiene olor,
no tiene sabor, no tiene color y no irrita la nariz ni los ojos. Entonces es muy difícil percibirlo y cuando ya se percibe es cuando ya hay un síntoma que según la concentración puede ser leve como puede ser grave. Y bueno, y es, por eso también ocurren los accidentes, porque uno no lo alcanza a percibir. Rubén, ¿qué sucede por allí cuando se usa otros aparatos alternativos? Digo, el caso del horno, de la cocina o los quemadores de la cocina para calefaccionar. Muy buena la pregunta. No, en realidad no es aconsejable la cocina, o sea, las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar el ambiente. No está preparado para eso. Entonces, directamente no se debe hacer. Eh, y después, bueno, otra de las cosas a tener en cuenta es que no es decir, yo tengo un artefacto, por decir un tiro balanceado en este caso, por nombrar un sistema, yo ya me olvido porque es tiro balanceado. Porque, bueno, es lo que hablábamos recién, el artefacto Sí. se deteriora o tiene algún problema que no funciona bien y ahí es cuando a veces el cliente, el usuario no conoce, no detecta esa falla y es cuando ocurren los accidentes. De ahí viene que hay que hacerlo controlar con un casista matriculado todos los años. Y otra de las cosas a tener en cuenta que a veces cuando hay una obra de remodelación en una casa, si bien a lo mejor se instaló todo reglamentariamente y todo funcionaba bien, pero después se anexó una parte de la construcción bueno, o se hizo un techo, etcétera, etcétera, y obstruyó o restringe parte de la ventilación, tanto sea de las rejillas como de los conductos de evacuación, eso también genera un problema. Entonces son cosas a tener en cuenta que a veces el cliente o el usuario, por desconocer el oficio, a lo mejor le resta importancia a ese tipo de cosas y es cuando ocurren los accidentes. Bien. Rubén, por último, digo, la mayor parte de estos accidentes es por la noche, ¿no? Cuando uno se va a descansar, cuando uno se va a dormir. Y claro, de ahí viene que, bueno, justamente en esta época es cuando uno, además, cierra mucho la casa, ahí, o sea, busca tener lo más cerrado posible para evitar la corriente de aire, y además se va a dormir, entonces como que, bueno, todo se vuelve a cero y si todo no está funcionando bien, es donde ocurren los accidentes. Bien. Último consejo, Rubén, entonces, para la gente que nos sigue una vez al año, control estricto. Un control minucioso que no es algo costoso, hay veces que es un simple relevamiento, es algo visual y para la persona que está en el tema enseguida lo detecta, enseguida se da cuenta, a veces no hace falta tantas horas de trabajo, pero a veces, bueno, cuando uno va a revisar un aparato, o sea, una simple revisión ocular, ya se da lo que está pasando. Y hay veces que creen que es destapar un piquito, basta que encienda el piloto, y resulta que hay veces que hay que terminar renovando el artefacto, porque ya se deterioró. O por el uso, por el mal uso, o también a veces se da por una mala instalación. Entonces, son las cosas a tener en cuenta. Al igual que si se hace distintos arreglos en la casa, o sea, de pintura, revestimiento, lo ideal o lo que yo sugiero es que la persona que vuelve a reconectar esos aparatos sea el gasista matriculado, que es la persona que entiende, bueno, para fijar bien el aparato y para reconectarlo. Rubén, agradecerte como siempre por la vida, por sobre todas las cosas, más allá del confort, de hacerle frente al invierno siempre por la vida. Y gracias porque hiciste un pequeño paréntesis en el dictado de clase que llevas adelante para charlar con Informe Regional y estos conceptos que son muy, pero muy importantes en estos tiempos. Gracias, Rubén. Sí, sí. Mirá, si me permití un segundo más, Sí, sí. además del monóxido de carbono no solo se produce con el gas, también se produce cuando se quema leña, también se produce cuando se quema otro combustible, cuando hay un vehículo a combustión interna en un lugar cerrado, también se produce monóxido de carbono.
O sea que tenemos que estar atentos a todo eso porque no solo lo produce el gas en garrafa o el gas natural, ¿no? Perfecto. Rubén, nuevamente, mil gracias por los consejos. No, Mario, es un granito de arena que uno trata de aportar y bueno, gracias a ustedes por ayudar a difundir todos estos consejos, ¿no? Y evitar El señor Rubén nuevas víctimas. bien, de la localidad de San Jerónimo Sur, charlando con nosotros, ¿no? Con este hecho lamentable que ocurrió el fin de semana en la provincia de Córdoba con el deceso de esta familia, ¿no? Que se hubiera podido haber evitado, tal vez, ¿no? Si uno hace algún control a tiempo. Pero claro, muchas veces nos juega la parte económica, nos juega la crueldad muchas veces del invierno. En Mendoza estaba nevando y obviamente, bueno, hay algunos factores que influye, pero como decía recién Rubén, hacer controlar los aparatos minuciosamente daño para darle seguridad a la calefacción. Nosotros seguimos con más Informe Regional.